Metele Numba. Muchas gracias a la organización de PyCon por contactarme y permitirme poder dar esta charla. Y bueno, espero que salga. Así que, ¿quién soy yo? Mi nombre es Eric Reichmüller, me pueden encontrar en todos lados como Coding-Eric y soy analista de sistemas del Instituto Oort. Trabajo como ingeniero de datos en Otker Digital y tengo un canal de YouTube donde enseño pequeñas cositas de Python y juego un poquito con programación. Así que, antes de arrancar, tengo que dar créditos a dos grandes personas en las que me basé prácticamente toda esta charla. Una de ellas es One Lone Coder o HavidX9. Pueden buscarlo así en el canal. Básicamente toda la parte de introducción donde explica y donde explico todo lo que es la matemática detrás de esta magia de hacer renders está altamente inspirada en esta persona, así que los invito a que después de ver esto vayan a verlo a él, que algunas cosas las explica incluso muchísimo mejor, aunque creo que usa C# o C++, algún lenguaje así viejo y feo y no tan lindo como es Python. Y la segunda parte está altamente inspirada en el notebook que creó esta persona, Cybernet. Y ahí le dejo el link de GitHub hacia su cuenta, hacia el proyecto y al notebook donde está todo esto hecho. Así que bueno, sin más preámbulos, creo que podemos arrancar. Bien, entonces, vamos a la parte divertida. ¿Qué es una pantalla? Y para eso pasemos a esta parte. Acá, como puedes ver, tenemos un Jupyter Notebook donde voy a estar explicando toda esta magia de cómo hacer que las cosas se vean de 3 dimensiones a un plano de 2 dimensiones. Más conocido como renderizar cosas en la pantalla. Entonces, para poder arrancar, lo que voy a estar usando son principalmente estas dos librerías. Una es OpenCV, que significa Open Computer Vision Library, que es la que me permite hacer todas las magias de Computer Vision, y la otra es NumPy, la gran y queridísima conocida. Entonces, cuando pensamos en una pantalla, ¿qué es una pantalla? Básicamente una pantalla tiene un largo y un alto, ¿bien? Y dentro de cada uno de esos puntitos, llamados píxeles, tenemos 3 valores. Esos 3 valores son RGB, o sea, rojo, verde y azul. Entonces, podemos representar esa pantalla como una matriz de 2 dimensiones, donde en cada elemento tiene un array de 3 elementos, donde cada uno de esos elementos nos va a dar el color de ese píxel. Por lo tanto, de esta forma podemos dibujar cosas en nuestra pantalla. Y acá quiero que tomen especial atención a la notación que estoy usando acá, porque lo aprendí solamente para hacer esta presentación, así que se ve lindo. Gracias. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para poder dibujar algo en la pantalla? Básicamente creamos este frame donde creamos esta matriz y lo dibujamos sobre la pantalla. Y eso, si todo sale bien, nos crea esta ventana. En esta ventana lo que estamos viendo es esos valores que nosotros creamos, o sea, la matriz de RGB, donde todos los elementos son 1, por lo tanto el color va a ser negro, o lo más cercano a negro posible. Ahora, si queremos cambiar los colores, por ejemplo, hacerlo blanco, lo que hacemos es multiplicamos cada elemento de esos elementos adentro de esta matriz por 255, que es el máximo color posible. Entonces, al hacer esto, lo que conseguimos es un hermoso frame blanco. Ahora, empecemos a entender un poco la teoría detrás de qué son las imágenes tridimensionales. Acá, como puedes ver, tengo dibujado un cubo donde cada punto de ese cubo está representado por sus coordenadas en 3 dimensiones, x y z, donde ves que es 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0 y bueno, así. Y para hablar un poquito más de teoría, la forma más básica que se puede representar en 3 dimensiones es un triángulo. Por lo tanto, lo que voy a estar haciendo acá es agrupar estos puntos en triángulos y voy a tener especial precaución de que la orientación en la que están agrupados es en contra de las agujas del reloj. ¿Por qué? Porque matemáticas. Y si quieres un poco más de teoría, cada una de las caras de nuestro cubo tiene un nombre específico. Acá están los nombres. Top, bottom, east, south, west y todo eso. Ahora, todo eso que dije ahí lo estoy representando acá en una matriz donde agrupé cada uno de los puntos de estos faces. Lo vamos a correr para que me quede ahí.
Y ahora tenemos que entender cómo se hace para poder proyectar un objeto en unas 3 dimensiones hacia un objeto de 2 dimensiones. Y algo que me pasó a mí cuando estaba investigando esto, estaba en un bar y pensaba, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, esta tarjeta. Esta tarjeta, que es de mentira, no se preocupen, si vos la ves de frente, es un plano de 2 dimensiones. ¿Bien? Ahora, si vos lo empezás a rotar, empezás a ver deformaciones en ese objeto que debería ser igual. Tanto su parte superior como su parte inferior son iguales, pero en cuanto las mueves, la parte superior se vuelve más grande y la parte inferior se vuelve más chica. Esto es por cómo se proyecta o nuestra percepción de la proyección. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Bueno, existe algo llamado la Projection Matrix o la matriz de proyección. ¿Qué es lo que hace esta matriz básicamente? Lo que hace es deformar nuestro objeto 3D hacia una imagen de 2 dimensiones. Ahora, les pregunto, ¿qué cosa en el mundo real existe como una proyección de un objeto tridimensional? Y acá supondríamos que ustedes me pueden responder y me dicen, claro, Eric, es la sombra. La sombra de nuestras personas es una proyección de 2 dimensiones de un objeto tridimensional, o sea, nosotros. Entonces, así como en el mundo real nuestra sombra es una proyección de 2 dimensiones de un objeto tridimensional, tenemos que conseguir lo mismo con nuestro cubito. Ahora, ¿cuál es la matemática detrás de esta matriz de proyección? Mis matemáticas no son súper acertadas, así que lo voy a explicar lo mejor que pueda, pero puedo que me equivoque. Así que espero que nadie sepa de lo que estoy hablando. Excelente. Bien, entonces, como podemos ver, estos son los valores que tenemos de la vista de frente y estos son los valores de la vista desde arriba, donde puedes ver que tenemos un máximo de distancia al que podemos ver, un mínimo de distancia al que podemos ver, porque si no nos chocamos con nuestros ojos, y un ángulo, un cono de visión. Entonces, todo eso representado de una forma hermosa con esta matriz, conseguimos estos elementos. Esto lo que quiere decir es que por cada uno de nuestros elementos X, Y, Z de cada uno de los puntos, tenemos que aplicarle esta matriz para que se proyecte en el espacio. Entonces, hablando un poquito en lenguaje más de ser humano, lo que puedes ver acá es que aparecen estos nombres, el aspect ratio, el field of view y la normalización en el eje Z. Básicamente necesitamos normalizar para que las matemáticas sean más fáciles. Entonces, en definitiva lo que tenemos que hacer es aplicar esta ecuación a cada uno de los puntos de nuestro cubo. Una vez que hacemos eso, vamos a poder estar proyectando esta imagen tridimensional en un plano de 2 dimensiones. Todo eso se puede ver acá en código, donde armo la matriz, hago todo. Y ahora, ¿se puede renderizar? Sí podemos. Entonces le mandamos y le decimos que nos lo muestre. Y ahí está. ¿Pueden ver el cubo? Exactamente, está ahí. Es el primer píxel. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que el cubo iba de 0 a 1. Así que va desde el píxel 0 al píxel 1. Sí, bueno, medio como que no está bueno. Entonces, ¿podemos arreglar esto? Sí podemos. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? De la misma forma que tenemos la matriz de proyección, tenemos matrices para traslación y para escalación, para escalar. Entonces, si yo multiplico estos valores, por ejemplo, para trasladar, multiplico estos valores a cada uno de esos elementos, donde yo tenía la posición en X, en Y y en Z, y después los escalo para que se vean más grandes en el espacio, aplicando estas dos matrices, voy a poder ver un cubito. Entonces, efectivamente, como podés ver, podemos ver un cubito. Y acá, si prestas atención, está pasando algo medio raro, porque yo en la matriz anterior que mostré, esta que mostré acá, solamente se está moviendo en X y en Y, y está en 0 en Z. Así que por lo tanto, si estabas prestando atención, ahora el cubo está dentro de nuestra cabeza, porque va desde el 0 hasta, vaya uno a saber para adelante, en la escala esta que hicimos, que de hecho es 1, así que sí, está dentro de nuestro. Entonces, aplicando otra matriz de traslación, donde movemos para adelante dentro del espacio, vamos a poder ver este cubo. Y ahí, como puedes ver, tenemos nuestro cubo, perfectamente hermoso. Pero no nos detengamos acá, porque todo muy lindo, pero yo quiero ver un poco de movimiento. Y si investigas un poco, aparecen estas matrices de rotación, que son, si mal no me equivoco y mal no recuerdo, ángulos de Euler. Y estos ángulos lo que te permite es
definir cómo querés que rote en el espacio un objeto. Entonces, cada una de estas matrices representa la rotación en X, en Y y en Z. Entonces, si yo aplico esta rotación a cada una de las caras de mi cubo, lo que voy a obtener es movimiento. ¡Hey! ¡Excelente! Y acá está perfecto, pero hay un problema. Y el problema es que los objetos generalmente son sólidos, ¿verdad? Esto quiere decir que generalmente vos no podés ver a través del objeto. Y yo quisiera dibujar un objeto sólido. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, acá aparece otro concepto muy interesante de las matemáticas, que son las normales. ¿Por qué era importante el orden en el que guardábamos los puntos para armar nuestro triángulo? Para poder calcular la normal. La normal es una operación matemática que como resultado nos da un vector indicando una dirección. Y si nosotros sabemos esa dirección, podemos estimar si está por delante o por detrás del objeto. Entonces, aplicando esto, lo que podemos hacer es que ahora se vea sólido. Y ahí, como puedes ver, tenemos el cubo sólido. Excelente. Pero ahora los objetos generalmente no son cables en el espacio, son figuras sólidas. Entonces, ¿cómo hacemos para que se vuelva sólido? Acá lo único que tengo que hacer es cambiar la forma en la que estoy usando este render por esto que tengo acá, donde básicamente uso, en vez de dibujar líneas, Fill Convex Poly. No es mucho complejidad, pero me va a dar el pie para contarte algo más. Y ahí, como puedes ver, se ve hermoso. Pero acá es lo que descubrí luego, de que lo que nos da la percepción de tridimensionalidad en nuestra percepción es la luz. Sin luz, nosotros vemos todo como una figura extraña. Entonces, ¿cómo hacemos para que se haga la luz? Bueno, ahora te lo explico. Entonces, lo que voy a hacer ahora es crear una luz, un punto en el espacio llamado Directional Light, y voy a usar el producto vectorial entre la luz, entre este punto que es la luz, y uno de mis puntos dentro de esa cara, y lo que voy a tener es cuánto le está pegando esa luz a esa cara. Entonces, esto lo que me permite es lo siguiente: un hermoso cubo donde se puede apreciar que tiene una profundidad y que hay una luz que le afecta de diferentes formas dependiendo del ángulo con el que le está pegando a esa cara. Ahora, figuras simples son fáciles, pero yo quiero hacer cualquier cosa. ¿Y cómo se le hace? Bueno, existe este tipo de objeto llamado objeto OBJ, vaya uno a pensarlo, donde básicamente cualquier tipo de modelador 3D, sea Blender, sea Maya, sea lo que sea que te guste usar, te permite exportar de esta forma. Entonces, yo acá ya tengo preparado un lindo objeto que viene con esta extensión y tiene este formato, donde vos tenés los vértices, o sea, cada uno de los puntos, y después tenés las caras. Y me preguntarás, ¿por qué están separados? Y esto es porque usa de forma eficiente los puntos repetidos, porque obviamente para distintos triángulos tenés puntos que se van repitiendo. Entonces los va ordenando de cierta forma de que dice cada una de las caras sin escribir puntos extra. Y después creo que también tengo las normales, pero la verdad que nunca supe cómo se usaba esta parte, así que no lo implementé. Lo implementé matemáticamente. Entonces, una vez que meto eso dentro de mi render, puedes ver una hermosa cara de zorrito, hermoso. Pero ahí podés notar hermosamente que está rotando de una forma muy extraña, a lo cual uno esperaría que rote sobre su eje y no que se empiece a ir para cualquier lado. Y acá, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, me puse a investigar mucho esto de los quaternions, porque si vos empezás a leer sobre desarrollo de juegos o desarrollo de juegos, vas a encontrar que todo el mundo te dice no, los ángulos esos de Euler no, usa quaternions, porque los quaternions son básicamente un vector de 4 dimensiones que te hace muy fácil hacer las rotaciones y vas a arreglar el problema del anclaje de rotación de los ángulos de Euler o algo así.
Entonces estuve un mes intentando implementarlo, haciéndolo todo andar, y después de darme la cabeza contra la pared un montón de tiempo, logré arreglarlo. Y acá, como puedes ver, rota sobre su eje. Y me dirás, Eric, ¿implementaste los quaternions? No. O sea, sí, lo implementé, pero después de que lo implementé dije, momento, tengo otro problema. ¿Se acuerdan que hacíamos rototraslación de nuestro objeto? Bueno, si vos haces la rototraslación y lo mueves fuera de su eje, obviamente que el eje va a estar corrido y va a rotar de forma extraña. Así que simplemente tenía que primero rotarlo y después moverlo de su eje. Duh. Pero bueno, fue una linda experiencia de cómo aprender cuaternios, ¿verdad? Y algo muy interesante es que, bueno, lo puedo mover para cualquier lado. Ah, y otra cosa. Ahí, como puedes ver, hay algún flickering o cosa medio rara que no se dibuja del todo bien esta cabeza. Y ahí, ¿qué es lo que está pasando? No me quiero adelantar, pero simplemente quiero que le prestes atención a eso. A ver, sí, Painter's Algorithms. Básicamente el problema que estamos teniendo ahí es que nuestra cabeza está dibujando las caras sin saber cuál va delante de cada una. Entonces, existen múltiples formas de solucionar esto. Una es el algoritmo del pintor o el Painter's Algorithm, donde básicamente vos calculás cuál es la cara que va delante de la otra y de esa forma poder solucionar este problema. Entonces, si nosotros corremos esto, ahí podemos ver la cara perfectamente andando. Y sin ninguno de esos problemas y sin ninguna cosa de estas cosas raras. Entonces, genial. Ahora, continuando con la parte teórica de la presentación, me puse a investigar bien, pero todo el mundo habla esto sobre GPUs y procesamiento paralelo en cosas medio raras y qué lo que. Bien, ahora, puede ser que muchos de ustedes odien esa materia llamada sistemas operativos. Espero que los que están en la sala acá mayormente la amen. Yo personalmente la amé. Y para poder entender este performance tenemos que entender sobre sistemas operativos, no los sistemas operativos, sino la materia esa donde te explicaban cómo funcionan las cosas. Acá lo que estás viendo es algo llamado la ALU, la unidad aritmética lógica. Esa es el corazón de un CPU. El CPU es esa cosita chiquita, el chip que se pone en el mother, y el mother es esa cosa grande que está en la computadora. Perfecto, ya sabemos de computadoras. Entonces, ¿cómo funciona la ALU? Básicamente, la ALU va procesando tareas una por una. Esto quiere decir que, para el ejemplo de trasladar mi matriz, para cada punto en X y para cada punto en Y, va a estar aplicando una operación. Por lo tanto, va a tener que hacer n operaciones para poder terminar de hacer esa función de trasladar. Ahora, la GPU, a diferencia de la CPU, hace ese cómputo en paralelo. O sea, vos le decís, tengo una matriz, tengo una operación, dame el resultado. Y toma un ciclo de reloj. A diferencia de la CPU que va haciendo una por una. Por lo tanto, suena muy interesante investigar esto de la implementación de GPUs para optimizar el procesamiento de cosas que se pueden paralelizar. Ahora, tenemos que entender un poco los conceptos de las UFUNCs o las Universal Functions. Las UFUNCs o funciones universales son operaciones que se aplican elemento a elemento, como la traslación o lo que sea. Acá podemos ver la de NumPy, y algo muy interesante en este ejemplo es que podemos comparar el tiempo que tarda la operación de raíz cuadrada de x en NumPy y usando la librería de math de Python. Y acá, como puedes ver, la librería de NumPy es interesantemente mucho más rápida porque está optimizada para este tipo de operaciones. Y creo que debajo también tiene C y cosas medio mágicas, por eso es que está optimizada. Pero ahora, existe esto llamado Numba. Numba es la librería que usa Python para poder operar con una GPU. Y en este caso, no me quiero equivocar y por favor no me peguen, pero sí, usa CUDA, que CUDA es el motor que usa NVIDIA para las placas de video. Todo el mundo sabe lo que es NVIDIA, no tengo que explicarlo, perfecto. Y acá básicamente, de esta simple forma, lo que logramos hacer es crear una función que se ejecuta en la GPU y no en la CPU, aplicando la función de Python math.
Y cuando vemos la performance, son prácticamente iguales. ¿Qué pasó? Y acá es donde se te va a volar la peluca. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Te acordás que la GPU y la CPU son cosas separadas? Y si alguna vez abriste una computadora, podés ver que la GPU es una tarjeta grandota que está por abajo y la CPU está dentro del mother, que es una tarjeta gigante. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que cuando hacemos cómputos, por ejemplo usando NumPy, lo que generalmente se usa es esa caché que tiene adentro el microchip chiquitito que le está mandando a la ALU. Entonces, las operaciones son súper rápidas. Ahora, si queremos hacer la misma operación para estos volúmenes de cómputo, lo que está haciendo es, pasa de la ALU a la caché. De la caché va por afuera en un cable y vuelve hacia la RAM de la GPU. De la RAM de la GPU va dentro de estos buckets donde se procesan, devuelve la información, manda la de RAM, manda la caché, manda la ALU y te muestra la respuesta. Entonces, acá lo que estás viendo es que le cuesta muchísimo, hay una gran latencia para costos de procesamiento muy chiquitos. Y acá lo que estamos procesando son cosas muy chiquitas. Entonces, claro, es obvio que no va a estar súper optimizado. Pero para cosas súper grandes, más grandes de lo que hicimos recién, es súper increíble. Ahora, también existen las Generalized UFUNCs, que a diferencia de las Universal Functions, en las Universal Functions vos lo que tenés es una entrada, que es una matriz o un vector, y una respuesta que es un escalar. Ahora, en las Generalized UFUNCs, lo que tenés es una entrada, también vector, pero la salida pueden ser vectores de vectores o cosas más complejas. Y son un poquito distintas de armar, pero bueno, sirven para eso. Ahora, algo interesante es también que podemos definir device functions, también conocidas como funciones, pero en la GPU. O sea que nosotros le mandamos a la GPU funciones para que pueda utilizar como código dentro de la GPU y no estar moviendo datos de un lugar para el otro. Porque, como ya aprendimos, cuesta mucho estar moviendo datos a lo loco sin pensar. Y para esto lo que se usa es el querido JIT, CUDA.JIT, donde básicamente, como puedes ver ahí, lo que hace es generar esta función que se puede ir utilizando en las distintas funciones que nosotros creamos para la GPU. Bien. Memory Management. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque si estabas prestando atención, básicamente nosotros lo que estamos haciendo es mover datos de un lugar para el otro. Pero si para cada una de las funciones que nosotros armamos estamos mandando a la GPU, trayéndolo para la CPU, mandándolo para la GPU, trayéndolo para la CPU, perdemos muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos crear arrays o vectores o matrices dentro de la GPU para que los inputs y los outputs se vayan moviendo dentro de la GPU y no estemos moviendo información innecesariamente. Y eso se logra con esto de CUDA Device Arrays, y después especificando el output hacia donde querés que vaya. Render, ok. Acá es donde todo se pone muy interesante y me estoy quedando sin tiempo, así que presten atención. Lo primero que hice fue, obviamente, probemos cuánto tarda mi render en renderizar. Y bueno, tarda 72 milisegundos, como que no tiene mucho sentido optimizar esto. Y acá es donde me calenté y dije, bueno, kill. Y dije, bueno, a ver, ¿cuántos renders en serie tengo que mandar para que se rompa? Y bueno, le mandé 100 y rompí todo. Pero, lamentablemente, me quedé sin tiempo, tanto en el momento de entregar esta charla como en el largo de la charla. Así que, acá lo que me está faltando a futuro es optimizar todas las funciones que tengo, todas esas operaciones de matrices, utilizando CUDA y Numba y viendo cómo renderizando 100 o 1000 objetos Fox, ver esa optimización. Pero lamentablemente me quedé sin tiempo. Espero que esto te sirva como para animarte a investigarlo por tu cuenta. Creo que está por ahí el Jupyter Notebook del render, y si no está, bueno, lo pondré en GitHub y lo podrán ver, pídanmelo, no hay problema. Y bueno, lamento mucho que no llegué a probar esto con las funciones que yo quería, pero bueno, pude mostrar la idea inicial y espero más adelante poder hacerlo.
Por último, quiero agradecer muchísimo de vuelta a OneLow-Coder y a Cybernet, que es de donde saqué prácticamente toda esta charla. Y nuevamente agradezco a toda la gente de la PyCon que me hicieron el aguante. Estuve hasta el último momento tratando de cerrar algo que me gustara y que me hiciera sentir bien y que pudiera compartirles la mejor información. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Sin nada más que decir, mi nombre es Eric, pueden encontrarme ahí, pueden mandarme mails y si tienen preguntas, Eric del futuro, hacete cargo. Adiós.